Las tropas estadounidenses están abandonando Afganistán y a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que esto no importaba porque el ejército afgano era muy profesional y contaba con 300,000 tropas, el desplome del gobierno de Afganistán fue rapidísimo y sorprendió a mucha gente. Para tratar de entender cuál es la situación de Afganistán, quiero agradecer la presencia en este programa de Marwan Soto Antaki, quien es escritor, es periodista y ha escrito mucho sobre el Medio Oriente. Viene de una familia del Medio Oriente. Afganistán no es propiamente Medio Oriente, pero sí es un país musulmán de los más estrictos en el mundo. Marwan, sé que usas mascarilla, me encanta que uses mascarilla, pero vamos a platicar un poquito sobre la situación en Afganistán. ¿A ti te sorprendió el desplome tan rápido del régimen? Más o menos, más o menos. A ver, yo creo que hay una parte importante en lo que arrancabas. Afganistán, si bien propiamente no es Medio Oriente, no son los países del Levante, los países del Golfo. Tampoco es árabe, que eso es lo primero que hay que aclarar. Sí, pero la gente piensa que musulmán es árabe. Y el talibán no es árabe, son pashtun, son pashto, son más de la parte incluso de la tradición índica farsi. Tiene todos los problemas de Medio Oriente exacerbados. La historia de Afganistán no son solamente estos últimos 20 años, es un cúmulo de disfuncionalidades desde la invasión soviética, su propia guerra civil y estos últimos 20 años. Era previsible, evidentemente, que se llegara, incluso ellos mismos habían, el talibán, dicho que tomarían unos 90 días en conquistar Kabul y fue muchísimo, muchísimo más rápido, tomó alrededor de 10 días. Es que el ejército afgano ni siquiera se defendió, ¿no? Ni siquiera peleó. Y entonces tenemos que pensar en qué es lo que pasó y por qué fue esa velocidad. Porque por un lado están las declaraciones norteamericanas de lo que decías, que pensaban que tenían ya suficiente preparación y demás, pero al mismo tiempo había otro factor, por ejemplo, la Fuerza Aérea. Se había dicho, incluso Biden había dicho que el ejército afgano contaba con aviones. Los aviones del ejército afgano eran un poco como los que usamos nosotros para el 15 de septiembre. Los que tienen una hélice, sí, como de desfile, con una hélice al frente. La realidad es que desde hace ya varias semanas, aunque formalmente la retirada de tropas norteamericanas es hasta finales de este mes, todavía no ha terminado, no ha concluido, ya se había retirado el apoyo aéreo. A lo largo de estos últimos 20 años, el talibán, que nunca fue totalmente eliminado, tenían dominado la ciudad de Sangin, que es la capital regional del opio, estaban también entre la frontera de Pakistán y Afganistán. Cada vez que en estos 20 años habían intentado avanzar y lo habían hecho, tenían enseguida el apoyo aéreo norteamericano. Ese apoyo aéreo norteamericano dejó de estar hace unas semanas. Sin ese apoyo aéreo, las tropas del talibán empiezan a avanzar y se enfrentan a dos cosas. Uno, el miedo de la gente y después la disfuncionalidad del propio ejército afgano. No era sorprendente en eso. Cuéntanos del talibán. Dices, el talibán no es árabe. ¿Qué es el talibán y cómo hicieron para mantener su influencia entre la población afgana a lo largo de 20 años de una conquista estadounidense? El talibán es un movimiento religioso, político y militar que se gesta a partir de la invasión soviética. Con la invasión soviética, Pakistán, que tenía miedo que tuviera una participación, que se enfrentara a algo similar, ¿no? Empieza a armar algunas de las tribus, de los grupos tribales, y no está mal decir tribales, no es peyorativo, hay sociedades que se estructuran de forma tribal. En Pakistán, y yo estuve en Pakistán 3 meses hace algunos años, esas zonas son las áreas tribales, así les llaman. Son las áreas tribales, son las áreas tribales, que hoy se enfrentan a un nuevo conflicto con una construcción de un muro que separará a esas mismas tribus. Bueno, se empiezan a armar esas tribus, se pide apoyo de Estados Unidos para armar esas tribus, incluso se pide a través de Arabia Saudita, y se va gestando un movimiento que hay un punto donde, con los problemas siempre exacerbados de Medio Oriente, que es lo que decía en Pakistán, se empiezan a mezclar las filias políticas, las filias religiosas y se transforma en un grupo armado. ¿Cuál es la diferencia entre Al-Qaeda y el talibán? Durante estos procesos, Al-Qaeda, como una organización terrorista, empieza a tener una especie de compaginación con el mismo talibán. Al-Qaeda estuvo bajo cobijo del talibán. Los objetivos del talibán era instaurar un emirato que de hecho en los últimos 20 años se instala en la región de Sangin. Es el viejo sueño islámico, ¿no? Restablecer el viejo emirato. El viejo emirato, bueno, Sangin era un emirato durante estos 20 años. A partir de eso, muchos deben de pensar hoy que es lo mismo Al-Qaeda y el talibán. Sin embargo, Al-Qaeda era una organización cobijada por el talibán que le funcionó al talibán y le funcionó también a Al-Qaeda ese cobijo. A partir de eso viene la relación de Osama Bin Laden con
con el talibán, pero Osama no era talibán, eran los mujahidines ellos. Mujahidines son los combatientes del yihad, de la Guerra Santa, que por cierto, en este momento se transforman en quizá la resistencia a el mismo talibán. ¿Qué tanto apoyo popular tiene el talibán y qué tanto pues, se ha modernizado Afganistán a lo largo de los últimos 20 años y pueda esto representar una resistencia al intento de regresar a un régimen tan fundamentalista? Mira, hoy se enfrenta el talibán como gobierno y yo creo que ya hay que tomarlo como un gobierno que tendrá que ser analizado como gobierno y en paralelo a todo lo que sabemos del talibán a distintas resistencias. Uno, a los mujahidines. Dos, se va a enfrentar a las posibles conflagraciones que tengan dentro de sí mismos por al final, favores que le han hecho y relación de favorecer a distintas organizaciones terroristas, como por ejemplo el mismo Al-Qaeda. Hoy sabemos, y las redes cercanas a la Al-Qaeda, ¿no? Como la red Haqqani, una red terrorista que, por ejemplo, uno de los líderes de la red se acaba hoy en la mañana, hora de México, poner como uno de los gobernadores por parte del gobierno talibán. Y la otra es a las resistencias sociales, sobre todo de mujeres. Es decir, que tenemos resistencias de mujahidines, resistencias que podrían venir de conflictos al interior de las distintas organizaciones terroristas que se han cobijado. Por otro lado, resistencias de los más jóvenes y los más viejos del talibán. Da la impresión que hay a nivel generacional distintas perspectivas de incluso la misma aplicación de la Sharia. Y por otro lado, resistencias sociales que nos pueden acercar un poco más al fenómeno de Irán. Hay mujeres que hemos visto en protestas, si queremos, muy reducidas, pero sí protestas en contra de la instalación, de la instauración de la ley como la están interpretando el gobierno talibán. Mucho se dice que Afganistán es inconquistable, que trataron los británicos en el siglo XIX y que finalmente tuvieron que dejar ese territorio porque no se pudieron mantener en él, que trataron los soviéticos allá en los años 80 y que fueron derrotados, que ahora trataron los estadounidenses y también fueron derrotados. ¿Es verdad esto? ¿Es tan difícil conquistar Afganistán? La historia empieza con una frase de Alejandro Magno. Ah, sí, efectivamente. Hay una frase de Alejandro Magno alrededor de la región. ¿Cuál es la frase? ¿La recuerdas? Algo justo hablando de la imposibilidad de conquistar Afganistán. Finalmente, Alejandro Magno llega, de hecho, a esa región y ahí se detiene de alguna manera, llegando a la India y prefiere retirarse. Sí. Al final, tenemos que ver las cosas un poco con la perspectiva del tiempo. No son los mismos momentos. Si tenemos que verlo a partir de ahora, tenemos que no solamente ver Afganistán, sino la intención de creación de estados más similares a los estados occidentales, sin caer por un lado en el antioccidentalismo que yo detesto, pero al mismo tiempo tratar de entender cuáles son los insumos que se le tendrían que dar a distintos sectores sociales, a los distintos territorios, para poder tener, sí, condiciones un poco más decentes. Afganistán ha sido en los últimos años, tradicionalmente ha sido una especie de hub del radicalismo islámico. Eso ha sido las complicaciones ahora. La implicación que tiene ahora el decir Afganistán es inconquistable o no se puede referir solamente a eso. Y al mismo tiempo a tratar de entender los distintos fracasos que ha tenido Occidente, si queremos desde la Segunda Guerra Mundial para acá, en cómo poder tratar de tener ahí un territorio que no lo dañe y que al mismo tiempo pueda entrar de los códigos básicos que no son discutibles a partir de las tradiciones de unos o de otros. Y esas son las condiciones de derechos humanos. En cuanto empezamos a tener ese discurso, que evidentemente va a chocar, tendremos que enfrentarnos a ver si sí se puede o no hacer algo con Afganistán. No lo sé. De alguna manera, Estados Unidos ha perdido nuevamente una guerra. En Vietnam peleó de 1960 a 1975, finalmente se retiró, pero lo curioso del caso es que los estadounidenses pelearon en Vietnam para impedir que fuera tomado el país por los comunistas y a final de cuentas el país sigue siendo autoritario pero se volvió capitalista con el tiempo. ¿Qué esperas tú en el Afganistán del futuro después de esta derrota estadounidense? Soy muy pesimista, soy increíblemente pesimista, sin importar el código con el que uno quiera verlo, ya sea él, si quieren los anti-yanquis, si quieren los pro-Estados Unidos, si quieren los que tratamos de ver un poco la realidad de la gente afgana, que es lo que nos debería preocupar. Creo que lo que tenemos que pensar es quitarnos el código pro-contra Estados Unidos para pensar, aunque son indisociables, para pensar en lo que le sucede a la gente en Afganistán. Al final, después de 20 años, se logró tirar un gobierno talibán para permitir que se instale otro gobierno talibán. Eso es evidentemente un fracaso, ya sea para Estados Unidos o para cualquier otro. Mi preocupación son, por un lado, estas distintas complicaciones y resistencias que se puedan tener. La idea de una mejor calidad o una mejor apreciación sobre derechos hacia mujeres me cuesta mucho tomarla. Creo que el talibán ha entrado en el modo
modo que yo llamo el modo Doha, el modo Qatar, donde al final se tiene un discurso en medios, redes Es que sociales. están prometiendo que Sí, van a respetar ¿no? los derechos de las mujeres, Al ¿no? mismo tiempo que mientras se daba la primera conferencia de prensa donde se afirmaba eso, se le impedía a mujeres salir de dormitorios universitarios sin la compañía de un hombre. Se está diciendo ya no burka, pero sí hijab. Ok, está bien. El burka es la cobertura completa, pero el hijab es nada más El negro convertir que se el puede resto. quitar, ¿no? Al final seguimos entrando en Occidente y Afganistán, hoy con el gobierno talibán, parece haberlo entendido muy bien, a este doble discurso que nos ha funcionado muy bien. Lo vemos en Arabia Saudita, lo vemos en Bahrein, lo vemos en muchísimos países de la región que al final o ya eran bastante ortodoxos frente a eso o se han ido radicalizando. Podemos ver el caso turco también, donde al final si se hacen cosas dentro sin afectar a los de afuera, sin meterse con los de afuera, Occidente está dispuesto a permitir violaciones a derechos humanos. Bueno, ese es el futuro que hasta ahora yo he podido ver en los últimos días. Si vemos los países que son fundamentalmente islámicos, nos vamos a dar cuenta que casi todos tienen un atraso muy notable en términos sociales, en términos económicos. Solamente en aquellos lugares donde hay mucho petróleo se ha podido superar esto. Y sin embargo, el Islam es fundamentalmente la única religión del mundo que sigue creciendo de manera importante. Sí. El cristianismo se está contrayendo, el Islam está creciendo cada vez más y crece con bastante vigor, particularmente en algunas zonas de África. Y en Europa. Y en Europa se ha convertido, de hecho, en una religión cada vez más importante. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el atractivo del Islam? Mira, yo creo que más que el atractivo del Islam es un problema de orfandad generalizada en el mundo. Lo vimos en el caso medio oriental después de la caída de la Unión Soviética. Cuando se cayó la Unión Soviética, que era el lazo ideológico natural para gran parte de los países, hubo un cierto retroceso hacia el dogmatismo y hacia una versión bastante ortodoxa de la interpretación. Se necesita un cobijo, los humanos necesitamos un cobijo. El problema es que cuando ese cobijo va, y podría ser el religioso, como en algún momento puede haber sido políticamente los distintos ideológicos, si no tenemos un capitalismo que se está viendo como lo podríamos tener en una época mediados del siglo XX. Evidentemente no un comunismo como se puede tener a finales del siglo XX. Lo que queda para muchas sociedades es eso. En México conocemos los efectos del consuelo de la fe. Solamente que cuando el consuelo de la fe va en contra de las garantías que hemos conquistado como mundo, no solo es Occidente en los últimos 200 años, donde nos preocupa lo que sucede en otro rincón del mundo, hacia género, hacia libertades, hacia tortura, hay una incompatibilidad. Y esa es la parte que es más peligrosa. Hay quien dice que el Afganistán de hoy está quebrado y que no va a poder sobrevivir económicamente sin respaldo de las naciones poderosas del mundo. ¿Es cierto? 80% del presupuesto de salud, y recordemos, hay una pandemia, por eso la mascarilla, seguimos en una emergencia sanitaria de terror, depende de ayuda humanitaria, 80%. Es más o menos parecido la referencia con las otras partes del presupuesto. Sí va por ahí, entre 60 y 80% del presupuesto que necesita Afganistán viene de afuera. Eso nos mete en distintas complicaciones. Una es de dónde salen los recursos. Los recursos del talibán salían de ciertos apoyos, por ejemplo, Qatar. Ellos dicen que no, el mundo nadie lo pone en discusión, salvo la gente de Qatar, y del tráfico de drogas. Alrededor del 60 al 80% del comercio de opio está relacionado con Afganistán. Pero sigue siendo un negocio muy rentable. Increíblemente rentable. ¿Seguirá entrando dinero a Afganistán del narcotráfico? Ellos dicen que no, como dicen también que se va a respetar el derecho de las mujeres. Podemos pensar que la historia sirve de algo, podemos pensar que se puede aprender algo de la tragedia que ya se vivió, podemos pensar que no va a pasar nada. Y ahí nos metemos a otra complicación muchísimo más grande. Con los discursos de veamos este talibán renovado, da la impresión que sí lo van a hacer. Hoy hubo, por ejemplo, una reunión entre gente de la CIA con el mismo talibán. Ha habido distintas conversaciones, incluso desde enero del 2020, Trump y el talibán en el mismo Doha. Se vio con la salida del aeropuerto cómo había tropas del talibán con equipo militar que le había entregado Estados Unidos al ejército afgano, conviviendo con el ejército formal de Estados Unidos, tratando de sacar gente. Bueno, están juntos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que empezar a preguntarnos. Marwan Soto Antaki, escritor, periodista, especialista en el cercano Oriente. Gracias por esta conversación. Querido Sergio, muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.